Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía y bienvenidos o bienvenidos de nuevo al canal. Hoy día estamos empezando lo que espero que se vuelva una nueva sección en el canal, una nueva serie de videos en la que básicamente debatimos tropos o estereotipos o simplemente cosas sobre literatura, fantasía y ciencia ficción. Y sí, digo debatimos en plural porque todo el punto de este video es poder conversar un poco más dinámicamente con ustedes. Por eso la semana pasada les pedí en Twitter, en Discord y acá en el canal, en la tab de Community, que me dejaran sus opiniones, ya sean populares, impopulares, negativas o positivas, sobre el tropo del elegido en la fantasía. Elegí unos comentarios los que se prestaban más para debatir, es decir, que no eran simplemente gustos. Por ejemplo, no, es un poco difícil debatir cuando alguien te dice a mí me gusta el tropo del elegido. No te puedo necesariamente decir no te gusta porque yo no tengo juicio sobre eso. Así que, como digo, he intentado elegir comentarios que abran la puerta a una discusión un poco más profunda, dinámica, compleja y otros sinónimos de esas palabras. Nuestro primer comentario viene del canal de Sergio Zapata, quien está hablando sobre si es posible que el tropo del elegido alguna vez desaparezca por completo en la literatura, ya sea fantasía o ciencia ficción. Y dice: es bastante difícil que algo que tiene tantos años desaparezca del todo, sobre todo porque a mucha gente le gusta saber que ese personaje que tanto quiere va a sobrevivir y ser especial. A mí personalmente me aburre un poco si es de la forma clásica, pero bien llevado todavía se le puede sacar mucho jugo. Y empezamos de manera positiva porque yo concuerdo con Sergio cuando dice que es bien difícil que el tropo desaparezca por completo. Es verdad que existe la fatiga de los clichés, la fatiga de los estereotipos. Lo podemos ver, por ejemplo, con la fatiga de las distopias juveniles como Juegos del Hambre, The Maze Runner y Divergente, que tuvieron su auge y ahora ya casi nadie escribe ese tipo de cosas y ya ni se habla de hacer adaptaciones de ese tipo de libros. Pero es bien difícil que un tropo que está tan liado al concepto de protagonista desaparezca por siempre. Y Sergio también toca un punto muy interesante sobre el tropo del elegido, que es esta promesa de supervivencia. Este instinto innato que le nace al lector cuando dice, es el protagonista, probablemente no vaya a morir. Acá en Twitter tenemos a una persona que claramente aprecia mucho esta promesa de supervivencia. Fingolfin, perdón si digo malos nombres, estoy muy segura que lo voy a hacer, pero estoy intentando lo mejor que puedo. Dice: el tropo del elegido me parece muy usado por la facilidad que tiene de incluirse en una historia. Al poner un elegido y estás acotando su futuro, va a hacer lo que tiene que hacer y se terminan basando en el camino que los lleva a su destino. Ahí van a pasar mil cosas. Muchas veces va a parecer que no va a llegar, te vas a desilusionar y volver a ilusionar, pero el ser el elegido de alguna manera, la historia ya sabes cómo termina. Para mí, que soy muy ansioso, me viene bárbaro. De algún modo sé que una situación se va a resolver. Este comentario me pareció súper interesante porque la mayoría de la gente con la que yo hablo tiende a preferir no saber cómo va a acabar una historia, prefieren ser sorprendidos, pero de hecho, yo como una persona ansiosa también entiendo el punto de querer saber, de por lo menos que hay una pequeña promesa de que el personaje con el que te has encariñado tanto no vaya a morir al final del libro. Sin embargo, esto no siempre es el caso. Sin irnos muy allá, es decir, sin tomar a cuenta cosas como giros en el tropo, subversiones de estereotipos, hay momentos incluso cuando tu personaje o tu elegido sobrevive hasta el final de la novela, pero digamos que sobrevive solamente en cuerpo y no en alma. Piensen por ejemplo en Frodo al final del Retorno del Rey, que claro, llega vivo, pero no con muchas ganas de seguir adelante, ¿no? De hecho, el impacto psicológico que le ha causado pasar por lo que pasó y cargar con el anillo tanto tiempo, digamos que no le trae un final completamente feliz hasta que, bueno, claro, en el epílogo, o bueno, no sé si el epílogo, pero ya al final se va pues con los elfos, pero hasta ese momento tú le ves la cara nomás y sabes que aunque sobrevive, no necesariamente está contento de haberlo hecho de esa manera. Además, cabe mencionar que eso de saber el final ya empezando el libro puede ser una espada de doble filo. Como bien dice Serbian Destry en Twitter, creo que el principal problema es que si se sabe de antemano el final, se pierde la incertidumbre en la historia. Aunque la cosa no es el final, sino cómo llegas ahí, y siendo justos, cuando empiezas un libro ya de por sí esperas que se cumplan los objetivos planteados.
Este comentario es muy aceptado porque habla sobre las expectativas que llevan consigo los tropos. ¿A qué me refiero? Cada tropo, cada cliché, cada estereotipo tiende a venir con su propio set de expectativas. El elegido, por ejemplo, tiene que salvar el mundo. Es verdad, va a tener que superar varios obstáculos y va a tener que pasar por varias dificultades, pero probablemente al final consiga su cometido. Hay varias terminologías y maneras de llamar y analizar, de hablar sobre este set de expectativas que se crean al principio de cualquier texto, de películas, de libros, novelas, etcétera, etcétera. Los guionistas, por ejemplo, lo llaman setup y payoff, o también conocido en muchos casos como la pistola de Chekhov, que su regla cardinal al escribir historias cortas era: si en algún momento en alguna escena aparece una pistola, el lector va a esperar que ésta sea disparada más adelante. Es decir, no prometas nada que no vas a cumplir. Y hablando de promesas, el escritor del Cosmere, Brandon Sanderson, usa esta terminología para referirse a este set de expectativas. Él lo llama las promesas que un autor le hace al lector cuando éste está empezando la novela. La verdad que este es un tema del cual me podría explayar en un video entero, pero para hacerlo más cortito, básicamente nosotros como lectores o como personas que ven películas o personas que simplemente absorben narrativas, tenemos en nuestra cabeza ciertas estructuras que tienden a ser las estructuras fundamentales de la narrativa. En la fantasía, por ejemplo, tenemos al pobre agricultor que se vuelve al final el elegido y termina en una capacidad de rey o de héroe o de gran salvador del mundo. Entonces, cuando se nos presenta a este agricultor que es un poco especial, que tal vez no encaja exactamente en su mundo, nosotros sabemos más o menos por dónde se va la historia. Estas son las promesas que hace un autor a su lector. Y claro, es divertido jugar con estas expectativas, pero también te pueden jugar una mala pasada, porque aunque es verdad de que uno sí pueda disfrutar del camino a pesar de ya conocer el destino, si lo único que haces es recorrer ese mismo camino, es bastante seguro que uno se vaya a cansar rápidamente. Claro que hay maneras de superar este problema. Una, por ejemplo, lo explica muy bien Tana en este comentario en Twitter. Ella dice: para mí es un tropo genial, refiriéndose al elegido, pero está algo golpeado por el tiempo. Por ejemplo, hay demasiados héroes elegidos, pero no tantos villanos elegidos. Hay muchos tipos de destinos, no todos deberían ser salvar algo. Creo que es un tropo que puede renacer de sus cenizas. Lo que Tana básicamente está diciendo es jugar con el set de expectativas, con las promesas implícitas que trae este tropo y sorprender al lector de diferentes maneras, lo cual me parece algo muy interesante que hacer y algo que los autores creo que no están capitalizando mucho. Hay también otras opciones de superar estos obstáculos. Ellis Gardor comentó en el canal, por ejemplo: además tiene muchas posibilidades para darle la vuelta. El personaje ha sido elegido para el bien o para el mal, y si el elegido no es el protagonista de la historia, y si se han equivocado de elegido, y si alguien se hace pasar por el elegido, y si el elegido muere cuando todavía no ha cumplido su papel, ¿quién ha elegido y qué pretende, etcétera, etcétera? Estas son cuestiones que a veces yo creo que se tocan superficialmente en novelas que tienen el tropo, pero que no sirven tanto como el punto central de la trama, lo cual a mí me parece una tragedia, porque todas las preguntas que pone Ellis Gardor en los comentarios me parecen súper interesantes de intentar responder. Y me puse a pensar entonces, ¿por qué es que los autores no capitalizan en todas estas preguntas? ¿Por qué no se les hace más caso a estas curiosidades que pueden surgir cuando uno tiene el tropo del elegido? Y creo que tiene que ver con las promesas y el set de expectativas. Sé que sigo hablando sobre esto, pero creo que es muy importante cuando uno habla de tropos. Para subvertir un tropo, para jugar con las expectativas de tu lector, lo primero que tienes que hacer, quieras o no, es cementar y sembrar esas expectativas. Es decir, la lógica más básica de todas: no puedes darle un giro al tropo del elegido si primero no estableces que el elegido es alguien que existe en tu mundo. Y aquí pueden suceder dos cosas, que creo que es lo que les juegan una mala pasada a los autores, que ya he visto que pasa bastante. Uno, las personas que están buscando algo fresco, algo nuevo, original, van a leer la primera parte en la que recién tú estás sembrando las ideas de que existe un elegido, y tú sabes en tu cabeza, tú sabes que después tú vas a analizar todas las implicaciones que tiene esto, pero el lector todavía no lo sabe, porque obviamente no le puedes decir todo al lector de una, y tampoco puedes poner la revelación más grande de la novela en la parte de atrás. Así que esto causa que muchas personas a las que les hubiera fascinado y encantado el giro que tú le estás dando al tropo, nunca llegan a la parte en la que revelas el giro, porque se aburren al principio cuando recién estás cementando los cimientos, digamos. Lo segundo que puede pasar es las personas que empezaron a leer el libro porque querían la trama clásica del elegido y querían simplemente disfrutar una nueva versión de sus expectativas y sus promesas favoritas. No les gusta el giro al final porque no era lo que le estabas prometiendo. Entonces es una línea súper delgada que hay que manejar con mucha delicadeza, y lamentablemente he visto a varios autores
caer en esta trampa, cuánto tengo que revelar para dejarles saber de que hay algo que va a venir más adelante, que le va a dar un giro al tropo, pero no les puedo decir exactamente todo, pero tampoco les puedo ocultar todo. Es algo que yo creo que viene con la práctica y con la técnica. Es algo que, por ejemplo, yo estoy teniendo que ahora controlar cuando estoy editando la novela que estoy escribiendo. Y no hay una respuesta general, no te puedo decir en la página 20 tienes que revelar de que le vas a dar un giro, porque depende de cada historia, de cada personaje y de cada autor, pero sí es algo que mantener en mente. No estoy intentando decir que es imposible de hacer, se ha logrado y de eso vamos a hablar en un ratito, pero sí es una buena idea mantener en mente el set de expectativas y las promesas que vienen con cada tropo, ya sea para bien o para mal. Y hablando de las personas que lo han logrado hacer bien, Facu Chávez muy bien dice en YouTube: Sanderson lo mostró con Nacidos de la Bruma. El elegido era Seiset y lo fue desde el principio, pero jugó con la idea de que estamos acostumbrados a que el prota sea el elegido, y solo con esa pequeña vuelta de tuerca al final se hizo súper inesperado y original. Y es verdad, Sanderson hizo exactamente esto de lo que estábamos hablando. ¿Y cómo fue que a Sanderson sí le funcionó y a muchos otros no? ¿Por qué no nos sentimos engañados o decepcionados al enterarnos de que Vin no era la elegida al fin y al cabo, a pesar de que se nos estaba haciendo creer por casi 2 libros y 3/4 de que sí era la elegida? Esto también es un tema más extensivo para un video un poco más en detalle. Déjenme en los comentarios si les gustaría saber más sobre mi opinión sobre cómo Sanderson lo logró hacerlo, pero resumido, yo creo que tiene que ver porque a pesar de que Vin no es la elegida, nunca pierde su rol como protagonista. Y el hecho de que no sea la elegida, el hecho de que no sea su destino salvar el mundo, tampoco compromete de ninguna manera su progreso emocional y su arco como personaje. Otros ejemplos de toques inesperados o giros o subversiones del tropo elegido que vi varias veces repetidos, ya sea en Twitter o en YouTube, eran Aang de la leyenda del Avatar, que explora un poco más el lado psicológico y el peso que siente él al tener que cargar con el destino del mundo encima, y Traspié de la saga del Batídico, que no es tanto el elegido, sino es más como un catalizador, que es como lo llaman en la novela. Indirectamente, al interactuar con los otros personajes de la novela, hace que ellos sean los que hagan los cambios en la trama, los que impulsen la trama, lo cual me parece la verdad que un giro súper divertido y súper interesante que no veo mucha gente hacer, aparte de la maestra Robin Hobb. Cabe mencionar que muchos de los comentarios que nombraban a Aang y a Traspié como giros nuevos en el tropo del elegido hacían hincapié en el hecho de que estos dos personajes tenían que cargar con el peso y los efectos psicológicos que causaba ser el elegido, y lo ponían como una excepción a la regla, más que como la regla en sí. Y ahí yo sí tengo que discrepar. Más que un aspecto particular de ya sea Aang o Traspié, el hecho de que tengan problemas psicológicos por ser el elegido, yo creo que esto es una característica innata, inherente del tropo en sí. El ejemplo canónico, por ejemplo, sería Randall Thor de La Rueda del Tiempo, escrito por Robert Jordan, que básicamente es el elegido. Creo que el más elegido de todos los elegidos es Rand. Y la mayor parte de la trama, por lo menos hasta donde voy ahorita, gira en torno del peso psicológico y el trauma y la angustia que esto le causa. Así que, más que una particularidad de algunos ejemplos que mencionan la gente en los comentarios, yo diría que es una parte súper importante del tropo. Tal vez esto sea solo en la fantasía adulta, tendría que volver a releer algunas cosas de juvenil, porque ahí sí cambian algunas cosas, supongo. Pero sí tengo que estar en desacuerdo de que esto es algo particular. Yo creo que es una regla más general del tropo. Otro aspecto que parece molestarle a muchos lectores es la aparente invincibilidad del protagonista o el elegido. Ahora sí que no sé ni pronunciarlo, pero Nayarish en Twitter dice: creo que es cierto que el tropo ha sido manchado debido a la creencia de porque un personaje está destinado a X cosa, todo se le debe regalar sin tener conflicto, cuando creo que también se puede crear conflicto en torno a dicho tropo. Y creo que está en lo correcto. Yo personalmente, cuando empiezo una novela de fantasía, en especial de fantasía, y me doy cuenta y me encuentro con el tropo del elegido, inmediatamente asumo que tiene un cierto grado de invincibilidad, cierto grado de protección en la trama. Claro, el autor después me puede mostrar lo contrario y hacerme saber de que no, que de verdad pueden correr peligro, pero yo tendo a asumir lo contrario. Es más o menos como inocente hasta probado culpable, pero es más como
invencible hasta probado de que puede sufrir las consecuencias de sus acciones. Así que definitivamente es algo que mantener en mente si tú estás escribiendo una historia con un elegido, de que lo más antes posible que puedas incluye una escena en la que algo le pasa a tu elegido que tiene consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, pero que tengan consecuencias, por favor, porque si no podemos entrar a la zona de los Gary Stu o Mary Sue. Si quieres saber un poco más a fondo, de verdad te recomiendo el video de Tanaland en el que habla sobre las Mary Stu's, pero bastante resumido para seguir la conversación. Un Gary Stu, que es el equivalente masculino, o una Mary Sue, que es el equivalente femenino, tienden a ser personajes, en su mayoría protagonistas, que solamente por el hecho de ser el protagonista se los presentan al lector como invencibles, especiales, capaces y en general diferentes a los demás. A veces ni te muestran pruebas de por qué son tan especiales o por qué son tan únicos y diferentes, simplemente el autor te dice que lo son y está esperado que tú como lector le creas sin haber leído pruebas que soporten este argumento. Esquirla de procrastinación, todavía el mejor nombre que está en el servidor de Discord, dice muy bien: el elegido no me gusta en la mayoría de historias porque es el protagonista. Creo que ya se han hecho muchas historias y porque el elegido o es un Gary Stu o una Mary Sue en la mayoría de veces. Me parece que decir que es el elegido solo sirve como excusa para un Gary o un Mary Sue, que es exactamente de lo que estamos hablando. La verdad que este comentario lo resume súper bien. Y la verdad creo que este debate se puede resumir con otro comentario en el servidor de Discord de Seb23, que dice: hay escritores que pueden usar el tropo del elegido y darle cierto aire fresco. El caso más popular es Anakin en Star Wars. Es el elegido, pero todos sabemos cómo terminó eso. Por lo que creo que un elegido que no caiga en lo que dices depende mucho de la experiencia del autor y en la creación del personaje. Y ahí tengo que hacer hincapié en la última oración, que la mayoría de estas cosas siempre tienen que ver con la técnica o la capacidad que tiene un autor de crear un buen personaje y crear una buena trama, de su arte de crear expectativas y su ingenio de romperlas. Sin embargo, también para mencionar el otro lado del argumento, que creo que es importante mantener en mente, que sí hay que tomar en cuenta el estado del mercado o simplemente el público para el cual uno está escribiendo. Por ejemplo, el ejemplo que tengo más a mano es que en los últimos 5 o 6 años hemos estado viendo un surgimiento bastante grande en el deseo de la gente de leer grimdark, este subgénero de fantasía que tiende a preferir personajes moralmente grises, que no son ni héroes ni villanos, sino están más o menos al medio. Tienden a ser malas personas, o por lo menos personas muy dañadas. La trama no se centra tanto en esta guerra por el fin del mundo o por el futuro del mundo, sino más en los conflictos interpersonales de personas del día a día que, como digo, no son ni héroes ni villanos. Grimdark de por sí no es un género que se preste mucho para el tropo del elegido, ya que prefiere analizar e investigar la naturaleza humana en su nivel más básico. Claramente no es que el elegido haya desaparecido, como hablamos al principio del video, muy difícil que desaparezca por completo, pero es de esperarse que un público, una audiencia que está tendiendo más para el grimdark no reciba a una novela que tenga el tropo de elegido, ya sea de una manera original o no, tan abiertamente como lo podría haber hecho en un momento en la que estuvieran más abiertos a la fantasía épica, digamos. No es que una novela que use el tropo del elegido no pueda ser exitosa hoy en día, pero yo sí diría que probablemente le cueste un poco más encontrar su audiencia y que encuentre y reciba muchas más críticas en su búsqueda de esa audiencia. En fin, esos han sido todos los comentarios por hoy. La verdad que le he pasado muy bien debatiéndolos, explicándolos, viendo un poco más a fondo en ellos. Creo que este video terminó siendo más un análisis del tropo del elegido, más que un debate sobre por qué tú estás equivocado o no. Pero me ha gustado hacerlo así. Ya vamos a ir refinando los detalles de esta nueva serie en el canal mientras vayamos haciendo más. Así que ya saben, para la próxima, si quieren aparecer en el video, déjenme un comentario cuando decida cuál va a ser el nuevo tema. Si tienen un tema en mente que les gustaría discutir, déjenme en los comentarios o únanse al servidor de Discord para poder tener charlas un poco más directas entre todos. En fin, muchísimas gracias por ver y muchísimas gracias a todos los que participaron por los comentarios tan interesantes y que se han prestado también a hacer este video. De verdad que cuando recién subí el post estaba un poco preocupada de que ni siquiera podría subir este video porque nadie iba a comentar, así que me ha llenado el corazón de felicidad saber de que les gustaría hacer más de estos videos. Espero, porque a mí me han divertido un montón. Así que eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana y como siempre, muy feliz lectura.